Es por mi intermedio, Darío Medina, que damos inicio a esta nueva ponencia de las 3 de la tarde ante el marco o en el marco del segundo Congreso de Educación Emocional organizado por el Instituto MAR. En esta oportunidad tengo la gran de presentar al señor Luis Arturo Díaz, terapeuta ocupacional de CULTA, 1983, primera promoción de posgrado como especialista en educación superior, 1995, maestría prevención riesgo laboral, ergonomía, maestría en psicología, maestría en derecho, mujer y niño y prevención violencia, del Colegio de Miranda, terapeuta holístico de Fundarepsi, Institución de Atención a las Necesidades Educativas y de Rehabilitación en Venezuela. Lo estamos escuchando con mucha atención. Ok, gracias Darío. Bueno, saludos también a Ever y al Instituto MAR por la invitación que me hacen a este segundo Congreso de Educación Emocional. El tema que les vamos a conversar, pues, más que hacerlo teoría, vamos a hacer un conversatorio, es sobre las actividades educativas en la hospitalización en pediatría. Quizá para algunos les suena extraño cómo un maestro o una persona dedicada a la educación se va a insertar dentro de la rutina de un hospital, en este caso la rutina de las hospitalizaciones de pediatría. Y es que no deberíamos olvidar que no se debe desvincular al niño de su ámbito o su ambiente. El hospital es una transición que a veces deben sufrir unas hospitalizaciones de hasta de 15 días, un mes, etcétera, dependiendo de la patología. Y durante ese proceso no deberíamos descuidar la parte educativa, ya que esta parte educativa se va a transformar en terapéutica, de acompañamiento para la evolución de ese niño. Entonces debemos comenzar por decirle algunas, porque el tema son actividades. La principal actividad que deberíamos promover en una hospitalización de pediatría es el juego. A través del juego el niño puede superar muchas de sus angustias y ansiedades. Eh, la experiencia que tenemos cuando un niño es quemado, por ejemplo, se quema una zona del cuerpo, le damos un títere, escuchando las ponencias anteriores, el títere se le quita la parte representativa donde está la quemadura y a medida de que se le vayan haciendo los injertos, a medida que se vaya tratando la cirugía plástica de esa zona, el niño va cosiendo o reconstruyendo el títere. Y de esta manera podemos canalizar esa ansiedad y esos miedos de la hospitalización y con los procesos traumáticos. Sí se da, muchísimas veces se da, se olvidan de que no es un niño, sino un paciente y este paciente pareciera ser que no tiene dolor. Entonces, muchas veces el personal de enfermería, hasta la parte médica, se olvidan de eso y el niño sufre dolor, lo que lo va llevando a un estado de estrés donde ya va a haber un momento donde no va a querer ser tocado o manipulado por el personal de salud. Esta estrategia del juego también nos va a permitir poder introducir, dependiendo de la evolución educativa del niño, si está en lo que llamamos primer nivel o preescolar, este niño puede ir manteniendo las habilidades y destrezas de lo que se requiere para el apresto a la lectura y a la escritura, a manejar lapicero o marcadores para hacer dibujos y ir haciendo la forma que va a promover la escritura y la lectura, que son el círculo y el palito. Muchísima gente no entiende por qué los niños de 3 años, cuando le pedimos algo, dibujan un círculo o dibujan un palito. Y es que a través de ese grafismo que va a ir construyendo las letras. Si nos ponemos un poco atentos, vemos que la A es un círculo con un palito pequeño en el centro, a la izquierda. Si vamos a hacer una B, tenemos un círculo con un palito largo a la derecha hacia arriba. Estamos manejando entonces conceptos espaciales, estamos manejando el grafismo, estamos manejando muchas actividades que se requiere para el apresto, la lectura y la escritura
aunque esté en la hospitalización, porque se va a convertir en una actividad lúdica para él y una actividad pedagógica para el proceso escolar, para que no tenga desfasaje. La segunda situación es el dibujo, la famosa pintoterapia, donde se le da creyones y papel al niño para que haga dibujos. Estos dibujos generalmente van a estar en torno a su situación de vida, que va a dibujar de repente la sala de hospitalización, va a dibujar todo aquello que le vaya a generar angustia o ansiedad, y se puede hacer una intervención reduciéndole un poco la ansiedad, conociendo qué va a pasar y cómo lo vamos a afrontar. Y eso se hace a través del dibujo, que permite relajar la ansiedad de estos niños. La otra parte es la importancia de introducir no solo al personal de salud, sino también a la familia. Tenemos entonces que cuando hacemos esa introducción de la familia es para mejorar las actividades de la vida diaria, el bañarse, otras actividades de higiene, etcétera. También podemos producir actividades educativas con arte o manualidades. La otra es lo que llamamos talleres educativos, donde podemos ir colocando objetivos a la par a la escuela. La escuela nos mandaría cuáles son los objetivos que se están trabajando y se le daría el refuerzo al niño. Desconozco el sistema escolar en Argentina, por ejemplo, pero en Venezuela se hace para sistemas. El niño que haya tenido una hospitalización muy prolongada por un cáncer o por una enfermedad crónica, mayormente pierde más de la mitad del año escolar. Se puede ir capacitando según los temas que se va a evaluar para ese año. Y este niño puede ir a la zona escolar o a la dirección escolar, presentar la prueba de suficiencia y no perdería el año escolar, sino seguiría adelante a ese año escolar. Entonces, no necesariamente una hospitalización prolongada en pediatría va a hacer que el niño se desfase de la escuela y pierda año escolar y se vaya retrasando. Tenemos entonces también que las actividades de la vida diaria va a mejorar el ánimo, que él se pueda vestir, que él se pueda realizar las actividades propias de la vida. También acelera el- la recuperación, puesto que se vuelve activo y no es pasivo a que le hagan todo. Podemos desarrollar la parte cognitiva, el concepto como arriba, abajo, cerca, lejos, gordo, flaco. Pues esto nos va a llevar no solo a ese desarrollo cognitivo, sino también mejoramos el ánimo de los niños. Como le decía, bueno, en nuestro país tuvimos un paso adelante, pero dos para atrás. Dos para atrás porque el psicopedagogo salió de la hospitalización, ya no está inmerso como parte del equipo. Aunque logramos que el Ministerio de Salud incluyera dentro del personal obligatorio en pediatría un maestro psicopedagogo o un tutor escolar, para que esos niños tengan también ese seguimiento escolar. Pero el personal que tendríamos disponible para eso, los maestros especializados, que son los psicopedagogos, no los preparamos en el pregrado para estas actividades y no se sienten cómodos yendo a las hospitalizaciones o haciendo el trabajo en las hospitalizaciones. Quieren tener su salón bien acondicionado, quieren tener todos los equipos y materiales para trabajar y no ir inventando en la práctica, o sea, cuáles son los recursos que están en la cama del niño que podemos utilizar para ese proceso escolar. Eso no tenemos esa habilidad todavía. Entonces, si logramos bastante con la incorporación del psicopedagogo al sistema de salud, pero no hemos preparado a los estudiantes de pregrado para insertarse y saber del sistema de salud, sino que se forman, por lo menos en nuestra área, se forman en el área psicosocial y no en el área de salud. Entonces le da un poco de miedo tratar niños fracturados, tratar niños quemados, tratar niños con cáncer, niños que necesiten hemodiálisis, etcétera, porque son, aparentemente son muy aparatosos para este profesional escolar. Bueno, esto es más o menos a grandes rasgos lo que sería esas actividades educativas y lo que proponemos. El personal de salud también debe integrarse porque ellos son parte del problema del miedo y la ansiedad que tienen los niños es cómo se les manipula y cómo se les trata. A veces los tratamos solamente como un paciente y no como un niño
Esto hace que el niño esté predispuesto, que no colabore al tratamiento, sobre todo cuando tengan una enfermedad crónica como es una insuficiencia renal, que tienen que pegarse a una máquina por 4 horas, día intermedio, o sea, un día sí, un día no, tiene que estar 4 horas enchufado a la máquina. Tiene unos procesos que pueden ser para el niño dolorosos e intolerables, que hace sentado durante esas 4 horas en un sillón esperando que la máquina termine de hacer el ciclo de la diálisis, etcétera. Esos son los momentos escolares o pedagógicos que podemos aprovechar o que debemos aprovechar. Y de esta manera podemos hacer que la estadía en el sistema de salud no sea eh, tan, tan diferente, o que nos pueda generar una serie de conductas emocionales a las cuales después deberemos tratar. Y a la familia también hay que decirle que hay un proceso que deben comprender, entender y coayudar a esa parte. No tanto el buscar los efectos negativos de la enfermedad, sino también tratar de ver la parte positiva de esa enfermedad. La otra situación que promovemos es que los niños jueguen en grupo para mantener la interacción social y la participación social, que es importantísimo también para relajar esa parte emocional, porque cuando yo sé que tengo la misma enfermedad de mi compañero, es como más sobrellevadera el proceso de enfermedad crónica, que si yo pienso que yo soy el único que está padeciendo esto. Si a un niño más o menos del área escolar o preadolescente va a empezar a tener una serie de cuestionamientos que lo va a llevar a un proceso emocional mucho más difícil, porque comenzamos a trabajar otras esferas y comienzan a aparecer nuevos miedos. Bueno, básicamente, a grandes rasgos, esto es lo que le puedo decir sobre la hospitalización en pediatría. Si alguna persona quiere hacer preguntas, tienen la posibilidad de hacerlo. Levanten la mano y le daremos participación, porque le estoy hablando sin un guión, y eso a veces hace que tengamos que hacer esta parte de participación con el público. Bueno, Luis, ajá. le quería comentar, no sé si es en toda la Argentina, porque como sabe, la Argentina es muy grande, son muchas provincias y tienen autonomía para sus ministerios de educación, salvo ciertas normas generales. Por lo menos donde yo vivo, en la provincia de Chubut, existe el maestro hospitalario. Los chicos pueden desde estar dentro del mismo hospital, o en los casos de una quebradura, cosas que son ambulatorias, el maestro hospitalario puede ir al domicilio del niño si todavía no está en condiciones de ir a la escuela, porque por lo menos en esta provincia, hasta que el médico no le da el alta, no le permiten regresar. Entonces, cuando están quebrados y, por ejemplo, van a estar un mes enyesados, más las rehabilitaciones con el kinesiólogo, el maestro hospitalario va al domicilio de los niños. Me parece excelente, solo que nosotros mantenemos la institucionalidad, no hemos evolucionado la comunidad, que es lo que nos promueve la Organización Mundial de la Salud, que hagamos intervenciones primarias y que hagamos trabajo comunitario. O sea, el personal de salud o los estudiantes no lo hemos todavía educado a la parte de abordaje a la comunidad, ir a la casa de estos niños. Es no solo atender su parte escolar, es también atender su parte sanitaria, es educación sanitaria, porque estar acostado en una cama con un clavo atravesándole, por ejemplo, el fémur, si es que tiene una fractura de fémur, lo puede llevar a una evolución, a una escara, y se puede complicar por falta de movilidad o por falta de higienización. O sea, y el maestro también debe participar y educar no solo al paciente, sino al familiar del paciente. Además que existe otra circunstancia, que cuando tenemos un hijo con una patología crónica aparece la enfermedad del cuidador. O sea, los padres generalmente se atacan por el estrés de tener que cuidar 24/7 a un familiar, ya sea adulto o sea niño. ¿Okay? Esta parte del cuidador es importantísima, que también la abordamos y la trabajamos, porque hace falta vacaciones para ese cuidador, hace falta su espacio para hacer cosas personales.
y no estar abocado 24 horas a la atención del niño o a la atención del adulto, porque eso va a enfermar la familia. O va a ser solo el cuidador que va a tener problemas en su esfera emocional, sino que lo va a trasladar sus frustraciones y todas las sensaciones que tiene por tener que cuidar a alguien, que muchas veces no piden cuidarlo, sino que se los imponen. Sobre todo los hermanos son muy dados a que, no, tú eres la hembra que sabe manejar pacientes. Y enchufamos al paciente, sea adulto o sea niño. Entonces eso también tenemos que atenderlo. Quizás debe ser un área que debe abordar un maestro hospitalario, como tú lo dices, pero nosotros todavía ni siquiera hemos entrado al hospital, o sea, no hemos logrado que nuestros muchachos tomen conciencia que el hospital también es un ámbito escolar, que el hospital también es un ámbito de intervención y que hay muchísimas cosas que se puede hacer en ese ámbito hospitalario a favor de los niños, en este caso a favor de los niños. Por eso Sí, es tan importante la capacitación, ¿no? Algo en lo que tanto ustedes de Venezuela como nosotros eh, siempre estamos haciendo hincapié, que no nos quedemos con lo que aprendimos hace 20, 30, 40 o hace 5 años, que todo va evolucionando, vamos aprendiendo nuevas cosas, nuevas estrategias, surgen ideas, podemos crear redes y de esa manera trabajar juntos para el bienestar del niño, del adolescente o del adulto. fíjate, dijiste algo Evelyn levantó la interesante. mano. ¿Cómo? Evelyn tiene levantada la mano. Ajá, Evelyn. Oh, buenas tardes, profesor. Yo le ¿Cómo quería estás? decir, no sé, Venezuela será como acá, pero últimamente se ve muy en boga los recursos de los payamédicos, que generalmente son médicos que utilizan un traje de payaso y van a dar contención afectiva, emocional, cuentan cuentos, son profesionales de la salud que están en donde están los niños internados y van a asistirlos haciendo un trabajo de justamente ante el trauma de contención. Sí, bueno, nosotros conocemos ese programa como Doctor Jackson, que es donde cualquier persona que quiera hacer un voluntariado, que tenga habilidades o no, no necesariamente tiene que ser profesional en la salud, se incorpora a este grupo de doctores Jackson y ellos van, para nosotros son unos tutores escolares, porque ellos van y algunos manejan instrumentos musicales, otros hacen mímica, porque son mimos, hay otros que hacen una actividad específica, toda para romperle la rutina al niño que está en la cama y para movilizar al personal, sobre todo al personal de salud en la parte de sensibilizarlos. Entonces, este programa, doctor Janso, ya tiene unos 15 años, por lo menos en donde yo trabajo, que es una zona rural, y nos ha ido muy bien con el doctor Jackson, pero queríamos hacer algo como más permanente, porque ellos duran 2 horas o 3 horas los fines de semana, que son los días que toman para ese voluntariado en los hospitales. Entonces, cuando hablamos del tutor escolar o cuando hablamos del maestro sombra, queremos que sea permanente, que esa persona sea el refugio de ese niño para el momento que lo requiera o lo necesite o lo pida y que esté a la disposición de ellos inmediatamente y no tener que esperar hasta el sábado que pueda venir este voluntariado. Sí, gracias. Gracias, gracias, profesor. ¿Alguien más? Yo había visto una mano levantada. Bueno, no sé si todos manejamos qué es el programa del doctor Jackson. Eh, no recuerdo el apellido del doctor Jackson, pero en Estados Unidos él fue el primero que se atrevió a romper el paradigma médico, que era usted en la cama y yo parado al lado de usted. Él comenzó a relajar un poco esa disciplina médica o esa parte ortodoxa del tratamiento médico. Y era un pediatra que se colocaba una nariz roja y hacía algún tipo de actividades jocosas con el paciente y esto ayudaba a relajarlo.
Acuérdense que en psicología la catarsis es importantísimo para poder introducir cambios. Si no nos relajamos, no aceptamos, no vamos a poder hacer el cambio que requerimos. Y él utilizaba esta estrategia para hacer esa disminución de las barreras de la comunicación entre el paciente y el tratante, solo que en mi país se convirtió en una organización voluntaria sin fines de lucro donde ellos se dedican a esta parte, ir a los hospitales a brindarle momentos de días diferentes, pues puede ser musicales, pueden ser a través de teatro, puede ser a través de acciones como mismo, a través de un grupo, sobre todo jóvenes interesados en esa parte de voluntariado. Y bueno, no ha ido bien, solo que quisiéramos que fueran todos los días, 24 horas, que su permanencia, pero como es voluntariado, no podemos abusar de ello. ¿Y qué herramientas piensa usted que debería tener un maestro hospitalario en principio? Y obviamente que la capacitación fuera continua. Bueno, lo que siempre le decimos, tener la capacidad de hacer el ridículo, porque mucha gente siente que no se pone una nariz roja porque haría el ridículo. Entonces hay que tener la capacidad de aceptar que podemos hacer el ridículo. Y esa sería la herramienta fundamental. Quien tenga esa herramienta puede entrar sin problema a este tipo de programas, pero si usted todo le da pena o usted piensa que va a hacer cosas que le va a parecer que usted está haciendo ridículo, ni se atreva a sumarse al programa, porque el programa no está diseñado sino para lo otro, para que podamos relajarnos nosotros, poder permitirnos el momento de hacer cosas, que no lo haríamos en momentos cuerdos, sino desquiciarnos un poco en ese momento de la atención con el niño. Los enfermos mentales también tienen muy buenas estrategias y nos ayudan mucho también. De hecho, a algunos pacientes los Interesante. incorporamos a esta actividad. Si yo no les dije, pero yo trabajo en el servicio de psiquiatría. Y tenemos muchos pacientes que son maestros, son folcloristas, son muchas otras cosas que también es una forma de introducirlos a ellos y que el miedo a ser señalado como enfermo mental también vaya disminuyendo. No importa. Soy enfermo mental, pero Sentirse aporta. útil. Exacto. Eh, El poder ¿Y dar. cuál Yo tengo mi propia experiencia, ¿no? Este, con mi hijo, ¿no? El mayor, ya tiene 18, él sufre de colitis ulcerosa y, bueno, se le diagnosticó cuando tenía 2 añitos. Y hubo un momento que estábamos en el Hospital Español, acá en Buenos Aires, ¿no? En Capital, y llegaron los maestros payasos. Y la noticia que se nos dio a nosotros, los doctores, que nuestro hijo estaba luchando para poder sobrevivir, ¿no? Y en el momento que entraron ellos, nosotros con esa noticia que teníamos encima, nos sirvió pero un 100% lo que hicieron. Entraron, hablaron con vestidos de payaso, ¿no? Hablaron con nuestro hijito que estaba allí en la cama, flaquito, y ese momento fue como que desapareció, ese problema desapareció. Lo gustamos nosotros como padres y lo gustó nuestro hijo. Entonces, después hablando con mi señora, decíamos, mirá qué bueno, mirá lo que hacen esta gente, porque lo sacaron por unos minutos de esa situación que realmente los dos estábamos llorando en los rincones para que no nos vea nuestro hijo. Y ellos llegaron y nuestras lágrimas pasaron a ser de alegría para nuestro hijo. Así que pienso que allí ellos cumplieron, como dice usted, ¿no? Ese rol tan necesario, ¿no? Sí, permitieron intervenir en un momento difícil, un momento de gran tensión, que te permitió por lo menos durante una hora abstraerte de ese gran problema de tener la condición de tu hijo, pero que te sirvió porque te dio valores y te dio nuevas perspectivas de que podemos estar muy mal, pero siempre hay esperanza. Y a través de la risa o a través de estas actividades podemos inculcarle al
a los familiares y al paciente nuevas visiones de esperanza, sobre todo ese manejo de la esperanza. O sea, yo siempre le digo a los pacientes, no está todo perdido. Cuando piden un diagnóstico, le digo, el diagnóstico no es el final, el diagnóstico es el trayecto que hay que recorrer para llegar a un final. Porque todo el mundo quiere un diagnóstico y se matan pidiéndonos un diagnóstico. El diagnóstico no es el destino es la mejora que podamos lograr sin diagnóstico más adelante, y esas mejoras no tienen por qué tener un nombre en una etiqueta. Lo malo de los diagnósticos es que etiquetamos a la gente, entonces es muy malo porque no evolucionamos y no nos logramos quitar nuestra etiqueta más nunca. Entonces, un consejo que le daría yo a las personas que están escuchando, no luchen por el diagnóstico, luchen por el final del camino. O sea, ¿qué vamos a lograr al final del camino? Esa debería ser nuestra lucha. No conocer el diagnóstico. El diagnóstico solamente nos va a decir, agarre esta vía o agarre esta otra vía. Pero ¿qué pasa durante esas vías? ¿Cuáles son los obstáculos que nos va a ofrecer? ¿Cuáles son los inconvenientes que nos va a ofrecer? Uno es, como le digo yo a mi hijo, que tiene una condición que no le va a permitir desarrollar una serie de habilidades y conceptos dentro de la escuela. Igual que siempre nos preguntan, ¿y se le puede decir al maestro el diagnóstico del niño? Con precaución, porque si este maestro hemos visto que tienen conductas no muy humanizadas, no es conveniente darle el diagnóstico. Porque si no va a decir el niño TDAH, el niño autista, no va a decir mi alumno con necesidad especial, o no nos va a decir mi alumno necesita una intervención para, pedagógica para poderlo llevar a un objetivo académico, sino siempre se va a imponer la parte de salud. O sea, el niño TDAH o el niño autista o el niño con una colitis ulcerosa o el niño con cáncer, etcétera. Y eso es muy malo, las etiquetas. Tenemos que erradicarlas o estamos luchando por que no se den etiquetas. Parece algo loco. ¿Cómo trato a alguien que no tiene un diagnóstico? Conociendo que es un niño que tiene una evolución como niño y que ya todos los psicólogos clínicos nos han descrito cómo evolucionan los niños. Eso es lo que necesito para comenzar a intervenir como tutor escolar o como maestro sombra. Claro, el que tiene que tener el diagnóstico es el médico, que es el que estudió para Exacto. tratar al paciente. Nosotros cuando nos enteramos el diagnóstico podemos angustiarnos, obsesionarnos. Yo voy a compartir tanto su ponencia como la que dio anteriormente Carmen Carulia, con un grupo de abuelas y de mamás que están muy preocupadas porque les han dicho, no sé quién, que tienen que avisar cuando un niño es TDAH, cuando un niño tiene una condición de autista. Entonces, lo avisan cuando van a ir a un club, lo avisan cuando van a ir a un cumpleaños, lo avisan cuando van a ir a la escuela. Entonces, luego, la gente es cruel a veces y empiezan las etiquetas. Y es el típico niño que después no lo invitan a jugar a la casa porque no saben con qué se van a hallar, no lo invitan a ir a un paseo, o si la escuela va a hacer un paseo, está obligada la mamá a acompañar al niño sí o sí, si no le dicen mejor no lo traigas. Entonces, en lugar de incluir y proteger y darle más experiencias lindas para acumular, para que sea un niño feliz, se las estamos coartando. Sí, bueno, yo soy un poco duro, ¿no? Y yo digo que esa escuela o esos maestros son unos hipócritas, porque después los escuchamos hablando de intervención, después hablamos La de inclusión. inclusión, hablan de otras cosas. Ojo, si hay diagnóstico que hay que decirle al maestro, un niño diabético requiere que sepamos que es un niño diabético por la situación de enfrentar el dulce, etcétera, que se nos puede extraviar un poquito el chamo, pero otros diagnósticos como el TDAH, el autismo, etcétera. No, porque la idea es que él se integre, que él sea un niño normal o que lo veamos como un niño normal con unas conductas que se pueden manejar, que aparecen como algo no normales, pero que se pueden llevar con algún tipo de normativa o intervención.
dígale a ese grupo de abuelas y de madres que se olviden del diagnóstico, salvo que tengan una condición que requiera supervisión médica o supervisión de salud, porque un diabético tipo 1, que es lo que los niños sufren, hay que cuidar un poco qué está comiendo o qué está haciendo para esa glucemia. Igual pasa con el niño que tenga un cáncer y esté en la parte de quimioterapia, va a tener vómitos, etcétera, para poder ayudar a Claro. los demás niños a entender por qué mi compañero está vomitando, por qué mi compañero está teniendo esta conducta. Pero solo para eso, no para el consumo de todo el mundo, ni tampoco para la hipocresía. Hablamos de la integración del niño a la escuela, hablamos de la integración del niño a las casas. Eh, bueno, sí, he escuchado mucho papás de niños con TDAH donde no los invitan a la fiesta, pero te digo sinceramente, yo tampoco los invitaría. O sea, estos niñitos son demasiado. Pero bueno, es Ah, situación de pero vida. se puede ir poco a poco, logrando Sí, que el niño controle lo bueno su es que hay esperanza. impulsividad, porque ese es otro error en el que se cae. Se trata a veces al niño como agresivo y yo le digo, no son agresivos, son impulsivos. Es como que vos estuvieras tan distraído que yo vengo y te agarro así, ¿qué vas a hacer? Vas a saltar, ¿no es cierto? Te vas a atajar, o me vas a empujar, es lo mismo. Entonces, bueno, son situaciones que a cualquier docente le pueden tocar en el aula. Y antes que me olvide, te quería consultar, ¿cuál es el temor que manifiestan los docentes de ser maestro hospitalario? El temor a que el niño le pueda ocurrir algo, sobre todo cuando tienen vía o están cateterizados o reciben alimentación por la nariz, sienten que cualquier actividad de esta pudiera empeorarlo, entonces le da mucho miedo, sobre todo cuando tienen clavos o tutores, que es como se llaman, donde jalan a la pierna para que los músculos se relajen para luego llevarlo a cirugía y hacerle la intervención. Entonces andan con el cuidado de no tropezar las pesas, de no tocar mucho al niñito. Entonces es el miedo a que no conocemos la patología o no sabemos cómo manejarla y la reflejamos. O sea, en vez Claro, o sea, cuidamos, lo que hacemos es sobrecuidar. Y este sobrecuidar es lo que le da a ellos miedo. Cuando el COVID no querían ir a los hospitales, aunque el COVID no se centraba en pediatría, no querían ir porque en el hospital hay COVID. Y resulta ser que para que el COVID pudiera transmitirse tenías que tener una afinidad y no tener las medidas de seguridad que se daban. Entonces, bueno, esa desinformación o educación del ámbito de salud, porque no tienen la formación de salud, es lo que produce ese miedo, un miedo a a lo confrontarse. desconocido. Sí, miedo al desconocido, un miedo cuando tú ves a un niño convulsionando, o sea, es terrible, es traumático, pero realmente no está Sí, sufriendo sí. mucho el niño, sino que lo que hay que entender que es un proceso y que hay que esperar a que ese proceso evolucione, pero nos aterramos cuando por primera vez vemos a un niño convulsionar, ve a la maestra corriendo para allá, corriendo para acá, dando gritos, pidiendo ayuda. Y lo que hay que posicionar al niño y esperar que esa convulsión pase y después lo llevamos a un área a explorarlo, a evaluar qué pasó. No está tomando el tratamiento, los padres no le advirtieron al docente no para que evitara que hiciera actividades, sino que él se preparara para ese momento de la convulsión que es bastante traumático. No sé si han vivido Ajá. alguna convulsión. Sí, Este, yo he tenido casos. sí, Sí, es feo, pero bueno, a mí lo que me pasa que en el momento actúo bien, me quedo tranquila. Después cuando llego a mi casa me desarmo, pero no todas las personas reaccionan de la misma manera. Por eso yo insisto en que capacitar es lo que tenemos que hacer para que se pierdan esos miedos. Lo mismo pasa con el ámbito carcelario. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero ser maestro en la cárcel porque a ver si me matan, a ver si abusan de mí. No necesariamente te va a pasar nada porque se tienen los recaudos pertinentes. Eh, no, Tal vez te y pasen peores cosas en la calle que adentro de la cárcel existen como protocolos maestro. de protección,
Si tú cumples el protocolo de Exacto, protección, malo es cuando violamos el protocolo, ahí sí se pueden ocurrir cosas. Pero si estamos dentro del marco claro. del protocolo, no debería ocurrir nada de eso. Eso pasa Y dentro también del mucho. hospital, perdón, dentro del hospital supongo que van a estar el equipo médico, los enfermeros, Está la parte de ahí enfermería que no los cercanamente. abandona. No, pero tienen un asistente que es la enfermera que le toca 12 pacientes, tiene un grupo de pacientes. Lo que hay que coordinar con ella es que cuando va a manejar su paciente, que ella esté presente, porque igualito va a estar presente, sea ahí o sea en la posta Claro, donde se paran las enfermeras. Entonces, en vez de estar sentada viendo para el techo, mejor que venga y participe y introducirla a la actividad que estemos haciendo. Eso te da un poco más de confianza. Porque bueno, si va a exacto. convulsionar al niño, aquí está la enfermera. Es lo que uno piensa. Si va a pasarle algo al niño, aquí está la enfermera. Sobre todo cuando vomita y este tipo de cosas, porque nos da cosas tener contacto con los fluidos corporales. La enfermera está para ahí. Eh, Son cosas que se van aprendiendo también y que la podemos ir manejando. ¿Alguna otra persona? Bueno, de los Evelyn participantes. tiene la mano levantada. Ahí, justo Marisa preguntó en parte lo que iba a preguntar, porque ella habló de los miedos que pueden tener terapeutas. Ahora yo bien pregunto, ya sea el maestro sombra, terapeuta, médico, o no me acuerdo la denominación que le dijo doctor Jack o algo así. ¿Qué Jackson. fortaleza, doctor Jackson? Ahí está, gracias. Tienen que tener una fortaleza interior y una preparación psicosocial para enfrentar todas estas cosas que usted fue nombrando, porque si ellos se aterran en el primer momento no pueden cumplir su función, así que deben estar preparados psicológicamente para efectuar ese trabajo, ¿no es cierto, doctor? Sí, bueno, siempre procuramos que se hagan equipos o parejas de trabajo, ¿ok? Pero también ellos deben tener un soporte emocional y son los famosos grupos de ayuda mutua. Después de una actividad en el día en el hospital, deberían tomarse una media hora o una hora para sentarse y conversar sobre esa experiencia con una persona que le puede dar directrices para disminuir un poco la ansiedad de la participación. La otra cosa es que nunca están solos, siempre va a haber un personal de salud o siempre va a tener un compañero. Y bueno, dicen que la Se sarna entre cortó. dos pica menos, ¿no? Ajá, escuché a alguien. Así. En referencia a lo institucional, ¿no? Usted se presenta con este trabajo, este proyecto. ¿Cómo hace esa presentación en las instituciones? Si no son estudiantes, sino que son ya personal contratado, se presenta como un ala del servicio de psiquiatría que va a dar apoyo psicosocial a la hospitalización de los niños. Es un proyecto que tiene la OMS de apoyo y se llama atención primaria en la parte de hospitalización. También lo llaman medicina de enlace, porque estamos haciendo, quitando también el miedo a la enfermedad mental en esta población. Ahora, cuando son estudiantes es un poco más complicado porque depende del tipo de estudiante que estamos recibiendo. Si son estudiantes de psicología, tienen un poco más de herramientas que si son estudiantes de bachillerato, porque también pueden hacer, aquí se exige hacer trabajo comunitario para poderse graduar de bachiller. Este trabajo comunitario puede ser participar de este programa de Dr. Jackson, pero ahí tendríamos que buscar estrategias de soporte, que son los grupos de ayuda mutua. O sea, me impactó ver al niñito con las ondas por todo el cuerpo. Eso hay que manejar esa angustia y esa información educativa de que aunque se ve traumático, el niño está teniendo buena situación de salud y está siendo monitoreado porque sí es traumático ver a un hijo o ver a un familiar con sondas, sobre todo nasogástricas o sondas por cualquier otra parte del cuerpo, o que esté sangrando luego de una sesión de hemodiálisis, o que tenga una fractura donde por 15 días está pegado a un sistema de polea que lo está traccionando y que no le da movilidad o no le permite dar movilidad y él quiere moverse. ¿Cómo hacemos para explicarle de que no se mueva porque la fractura se va a desplazar?
Entonces hay una serie de circunstancias que hay que trabajar. No es solo el trabajo directo con niños, sino también el post, el después que hicimos la actividad. Hay que evaluarla, hay que revisar, a ver qué hicimos bien, qué no hicimos muy bien y cómo pudiéramos introducir nuevas estrategias para atender esa necesidad que se nos está presentando. Tal vez, Darío, te puedo comentar algo más. Ciertas cosas que nos comenta Luis son referidas a su país, a Venezuela. En Argentina, por ejemplo, tengo entendido que debe ser igual. Los maestros hospitalarios dependen del Ministerio de Educación. Lo mismo los maestros carcelarios. Pero tendría que averiguar si es en todo el país igual. Pero el requisito es tener una base de grado acá. O sea, tenés que ser maestro de primaria para ir al hospital a atender a niños de primaria, de nivel inicial para los de inicial y así sucesivamente con los de secundaria. Tal vez iba orientada hacia ese lado tu pregunta. Sí, pero está muy bien porque por lo menos estamos haciendo la abordaje de diferentes formas, con diferencias normativas, con diferentes estrategias. Pero el fin último es atender a ese niño que está en una circunstancia difícil. Exacto, exacto. No sé si han vivido una Darío, a ver hospitalización, si... pero eso es terrible. ¿Cómo? Perdón. Estar hospitalizado es terrible. Ay, sí. Yo por suerte pocas veces tuve para tener a mis niños y lo viví como una linda experiencia. Sé que no para todos es igual, pero después por muy pocas causas estuve hospitalizada. Casi siempre fueron, ¿cómo se llama cuando uno va al showroom, cuando es una emergencia? Eso se llama unidad de cuidados intermedios o ambulatoria, que te Claro, dejan por que te tienen 24 horas, ahí 48 hasta horas. que salen. Exacto, pero largas internaciones nunca tuve. Eh, profesor Magister, ¿quiere contarnos que los que quieran profundizar en este tema, qué oportunidad van a tener muy pronto en el instituto con usted? Bueno, afortunadamente el Instituto Mar me compró la idea del tutor escolar o ese tutor o ese maestro sombra. Y la diferencia a otro, porque eso lo ofrecen en muchos países, pero todo dirigido al niño con necesidad especial para que participe dentro del aula y coayude. En este caso le vamos a dar una vuelta diferente. Sí, vamos a atender también a los niños con necesidades especiales en el aula, sin etiqueta, y vamos a incorporar esta parte hospitalaria, o sea, enseñarlos que parece muy traumático la hospitalización, pero se puede sobrellevar y se puede dar intervenciones pedagógicas. No necesita ser un psicólogo ni estudiar psicología ni nada de esto, sino pequeñas cosas que demos, que el niño se sienta valorado, que ese niño pueda hacer, sobre todo el hacer, porque le hemos dicho tantas veces, no hagas, no te muevas, no llores, no participes. Y aquí con esta estrategia más bien le vamos a decir, si puedes, muévete. Entre más te muevas, más rápido recuperas funciones y habilidades. Y bueno, eso va a ser yo diría que el objetivo del cambio para diferenciarnos a las demás participaciones que hacen otras instituciones en formar tutores escolares y maestros sombra. El maestro sombra tiene que tener un cuidado bien particular, no por el niño, sino por el docente, porque lo pueden ver como una competencia o como un docente que viene a mi salón a disturbar a mi salón, etcétera. Entonces tenemos que tener también cierto grado de delicadeza para poder incluir ese docente del aula a la idea de lo que es el acompañamiento docente, que no es participación e introducción de su cátedra, sino simplemente es coayudar al niño a lograr habilidades de destreza y conductas que se puedan llevarlo a esa famosa intervención individual y que le permita poder realmente insertarse al sistema escolar.
que a veces es bien difícil en alguna población de personas con necesidades especiales. Pero no perder la esperanza, pues, sobre todo eso. Un tutor escolar debe ser una persona con muchísima esperanza de que el retardado mental leve sí va a aprender a leer, no en primer grado, no sé cuáles son los grados de ustedes, pero lo va a hacer en cuarto grado, quinto grado, pero lo va a hacer con una tolerancia del sistema escolar y con una tolerancia del docente. Hacia allá, bueno, iría la orientación y la capacitación. Excelente. Y también sabiendo contener a la familia, ¿no? Que no se desesperen. Yo siempre recuerdo un caso, porque no sé cómo es en Venezuela, en Perú, en México, en Honduras, que nos están también acompañando. Acá, por ejemplo, en el nivel inicial, la docente no tiene la potestad de hacer repetir el año al niño. Vaya a saber por qué, nadie te lo sabe explicar. Me tocó un caso hace bastantes años de un niño que yo me daba cuenta que algo pasaba por sus conductas, por lo que podía y no podía asimilar de la enseñanza, y obviamente que nosotros no diagnosticamos, entonces derivamos, sugerimos a los padres que lo lleven a tal o a cual terapia que nos parece que lo podría ayudar. Y ahí me está diciendo una participante que en Perú tampoco les dejan hacer repetir al niño de nivel inicial. Cuestión que yo hablé cuando se acercaba fin de año, y dado que no lo habían llevado a ninguna consulta, y más yo no lo puedo agarrar al niño y llevarlo, les sugerí, porque está la posibilidad que si los padres aceptan, se lo puede hacer repetir el año. Pues yo pensaba, si este nene madura un poco más, va a lograr estar más equiparado con el grupo de primaria, si no va a ser enviarlo al fracaso. Bueno, hablé con los padres y me dijeron, no, lo vamos a mandar a la primaria si va juntito con su hermano. Se van los dos solitos para la escuela. Al tiempo me avisan, creo que fue al año siguiente, no, al otro, me avisa la directora que había unas personas que querían hablar conmigo. Eran los papás de ese nenito. Finalmente lo habían llevado a una consulta, y había surgido que él tenía casi 7 añitos de edad cronológica, pero la edad mental era de 2 años. Entonces me dicen, señorita, ¿por qué no le habremos hecho caso y que permaneciera en el jardín mientras iba madurando con el tipo de enseñanza y de estrategia y metodología que se usa en el nivel inicial? Pero bueno, o sea, en ese momento yo me sentí que fracasé cuando no los pude convencer, pero después cuando uno lo repiensa, uno hizo lo que pudo, por lo menos lo intenté, ¿no? Pero podemos encontrarnos con esas situaciones. Y mientras tanto, desde la parte sindical, yo siempre digo, no están los sindicatos docentes solo para luchar por un sueldo, por una mejora salarial, que siempre es bienvenida. En nuestros países ganamos bien poco los docentes, pero también el sindicato está para lograr mejoras en todo lo que tiene que ver con la educación. Y nosotros desde el aula debemos exigir que se luche para que los ministerios repiensen por qué las cosas se hacen de tal o cual manera, y que recurran a expertos como usted, Luis, y tantos que habrá en todo el mundo, ¿no? Sí, a ver, nosotros también tenemos esa particularidad. No se permite la repitencia, pero por una situación política. Porque para la ONU la pobreza se mide por repitencia, se mide por falta de disponibilidad de recursos alimentarios, sanitarios, etc. Entonces en Venezuela no se permite repetir para que el indicador de pobreza no caiga, y por eso alguna gente se sorprende. En el año 96 nos dieron un premio por superar la pobreza. Entonces, todos nos veíamos la cara. O sea, ¿pobreza en dónde? Y era porque se incluyó esa parte que no se podía repetir. Pero
pero todo tiene una salida. Si aquí la gente es apresurada, entonces mete al niño violando lo que Jean Piaget nos dijo en el año 42, que hay una evolución psicológica del niño por edad, que es a los 7 años que el niño debe incorporarse al primer grado. Y aquí tenemos niños que los papás, nosotros lo llamamos aturados. Los papás meten al niño en maternidad en 3 años y llegan al primer grado con 5 años. Ese niño de 5 años, para los efectos de Jean Piaget, no tiene habilidad social, no tiene hecho todavía la responsabilidad, no tiene muchas habilidades que requiere para superar ese primer grado. Y antes de que fracase, porque entonces tenemos una repitencia, no repitencia porque no se permite, sino gente pasando al segundo grado así hasta llegar a la universidad. Yo tengo alumnos en la universidad que no saben leer, reproducen un material, pero no tienen lectura comprensiva. A veces Es ni verdad. siquiera lectura como tal. Acá hace muchos años que pasa lo mismo. Llega la orden a los maestros de no dejar repetir, y cuando usted se los comenta a los padres, ay, ¿cómo les van a haber dicho eso? No te lo Sí, bueno, creen. te decía que No te teníamos lo creen. que nosotros tenemos una esquinita que usamos, que la Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña y Adolescente tiene una institución que es el Consejo de Protección, donde yo como docente o yo como terapeuta le presento al Consejo de Protección las deficiencias que tiene el alumno y el pronóstico educativo. O sea, no es un diagnóstico médico, un diagnóstico educativo donde digo que el niño va a fracasar, que le va a hacer muy cuesta arriba ese primer grado y que se aconseja madurar, y quitamos la palabra de repetir. Ya el repetir no se está usando la palabra Claro, madurar. Él hay que tiene que buscarle la madurar el vuelta. grado. Sí, bueno, la vuelta se la dimos con la maduración del grado para que pueda ir con la edad y las habilidades suficientes para ese primer grado y tratar de cortar esa seguidilla de personas. Mira, la lectura y la escritura en nuestro país está por el suelo, pero ha sido derivado de esa política mal interpretada de que no querer enseñar la realidad educativa de nuestro país. Se ha incorporado una serie de cosas que para que los indicadores de pobreza no sufran, prefieren sacrificar la calidad de la educación y la educación. Entonces, bueno, tenemos, sobre todo en ese momento de transición de la parte escolar a la parte de preescolar a escolar, que los papás tienen la fantasía que sus hijos con 5 años de primer grado es un niño más aventajado que el niño que entra con 7 años, porque entonces lo normal ahora lo vemos Lo mismo anormal. ocurre con el que cumple los años en julio. Igual. Se admite, supuestamente se admite al que cumple hasta el 30 de junio. Y siempre está el pícaro, el pillo, que tiene una directora conocida, que esto que el otro, y hace lo mismo que usted está comentando en su país. Ay, hacémelo entrar aunque tenga 5. Y esos pocos meses de diferencia son, pero impresionantes como se notan dentro del aula, porque los niños, esos 6 meses son fundamentales para la maduración. Yo siempre le pongo a los papás un ejemplo. ¿Cómo es un niño de 3 meses? Entonces se está acostado, se ve las manos, yo le digo, se sienta, ¿no? Reconoce a su mamá, ¿no? Gatea, ¿no? Como un niño de 8 meses. O sea, han pasado apenas 5 meses de diferencia de mes. El niño de 8 meses sí se sienta, se reconoce a la mamá. Imagínate lo que pasó en 5 meses. Ahora en un año, la diferencia es el doble, pues es peor. Claro, en los 2 primeros años de la vida la evolución del cerebro es explosiva y es rapidísima, pero un niño de 6 años no es un niño de 7 años y un niño de 6 años y medio no es un niño de 7 años. Hay que respetarle su evolución porque para eso Jean Piaget perdió tanto tiempo estudiando la psicología del niño. Y bueno, por ahí me voy a decirle que existe un psicólogo escolar que habló de la evolución de los niños y que debemos respetar porque todos los niños, sea de Argentina, o sea de Perú, o sea de Venezuela, cumplen las pautas que Jean Piaget nos dio en esa evolución del niño. Claro, nosotros tenemos al Denver, que es una evolución del niño venezolano, pero me han llegado niñitos que parece que se criaron en África, que son los que caminan a los 9 meses. ¿Y sabe por qué caminan a los 9 meses? Pues si no se lo comen los leones. Es la necesidad del medio los obliga a tener que caminar a los 9 meses.
cuando los papás están angustiados, bueno, que mi hijo tiene 14 meses y no camina, y yo, tranquilo que él va a llegar al momento que va a evolucionar y va a caminar, porque hay un periodo para eso. Tampoco queremos que 12 meses camina, 14 meses dice 50 palabras. No, hay que darle una flexibilidad a eso para poder evolucionar. Igualito no pasa en la parte escolar. Yo, acá en Ministerio Público, de que los niños con 6 años y medio, que es ese niño que cumple antes de abril, eh, puede evolucionar al primer grado. Lo que después de abril no, porque tiene muy poco tiempo de maduración de la edad que se requiere para el primer grado. Lo que tú no dijiste, pues. Pero acá sí existe la potestad de que tú como docente hagas tu informe y te impongas, porque el que sabe del proceso educativo eres tú y no los papás. Y la necesidad de los papás no es la necesidad educativa del niño, y eso debemos respetarlo. O sea, Y porque a se ellos les seguirá da... luchando. Cada uno, yo inclusive cuando la gente hace cursos, sea a través nuestro, a través de otros institutos, a veces me dicen, ay, me dijo mi directora que no me va a aceptar el puntaje. Mire, dígale a su directora que existe el estatuto del docente, que eso es lo que nos rige, pero ¿sabe cuál es el problema? El único trabajador que yo conozco que no lee su contrato de trabajo es el docente. Nuestro contrato es el estatuto y ahí dice, entre otras cientos de cosas, que tenemos derecho y obligación a capacitarnos. Cualquier capacitación que consideremos que va a mejorar nuestras prácticas como docente. Si usted va, presenta que hizo eso y le dicen no te lo acepto, usted puede hacer una nota muy cortita, 2 renglones que digan, hice tal curso para mejorar mis prácticas docentes, amparado por el estatuto que me rige. Y por las dos abajo ¿Sabes póngale qué? con copia a mi sindicato. ¿Sabes qué? Me Es acuerdas muy de algo. sencillo. Cuando los docentes salimos a hacer capacitación o los docentes salimos a hacer cursos, los papás lo que nos dicen es que cómo va a ser y ahora qué hago con el niño. O sea, que la escuela es una Ah, guardería para ellos. Eso es terrible, ¿no? La escuela también necesita su personal ser capacitado para poder dar lo mejor de sí. exacto, Y si sí. usted no sabe qué hacer con su hijo, estamos muy mal, porque la escuela no cría a su hijo, la escuela lo orienta. Y estas personas quieren dejarnos la crianza de sus hijos al docente. Entonces, lo más dramático es escuchar eso. ¿Y ahora qué hago? No hay escuela, ¿qué hago con ese niño? O sea, la escuela es una guardería, realmente. O sea, no, nos Ay, consideran cuidadores. me gustan tanto sus capacitaciones porque usted dice las cosas así, lo blanco es blanco, lo negro es negro, no se va con medias tintas. Y es muy necesario que haya capacitadores que nos digan así las cosas, tal como son, con todo lo que usted sabe, lo transmite con una sencillez y con una claridad que realmente es digna de destacar. Así Gracias. que, Bueno, sí, sí. debe ser todavía la vena de docente que tengo por ahí, de la universidad. No me he desprendido todavía de la parte de docente. Y es que yo pienso que entre más eduquemos, más conseguimos. Cuando yo logro rescatar a un niño de un fracaso escolar, estoy haciendo patria. Estoy evitándole una erogación de dinero cada año por una repitencia, bueno, aunque ya no existe la repitencia de ese niño, pero por el sistema escolar que se va a colapsar con una serie de niños que no sabemos que no van a evolucionar, pero que están ocupando una silla, están ocupando un espacio, están ocupando un profesional de educación. Y sabemos que esa no es su evolución y ese es su mejor tratamiento escolar. Y bueno, el sistema escolar de nosotros está, yo considero que hemos llegado a un sistema escolar que simplemente lo que busca es números. Entre más gente esté inscrita, mejor para los indicadores. Ahora que la calidad sea la mejor, eso no está previsto. Así es, pero bueno, parece que hay unos cuantos que estamos en la lucha para que eso cambie, por lo menos en el lugarcito donde estamos, ¿no? Tal vez después haya otro que escuche la idea y lo replique en otras partes del mundo, en otra parte del país. Así Bueno, que una bola bueno, de nieve comienza con un pedacito de nieve.
exacto. A mí me Bueno, gustan mucho porque me afirma que no estoy loco, que no estoy diciendo cosas locas. o que somos varios. Porque No, no, era un hay chiste. unos cuantos por ahí que todavía no nos han medicado. Cualquier cosa nos vamos ahí que los están reconociendo, aunque sea trabajo vamos a tener en los Por lo menos. hospitales. Bueno, Luis, lo Ok, dejo por si alguien más tiene alguna consulta y si no lo dejo con Darío para que lo despida. Bueno, ¿Alguien? si nadie quiere aportar o hacer alguna pregunta más. Quería, Ahí está Javier. sí, le quería hacer un comentario. Se había hablado de los payamédicos y desde la psicología social tenemos los payasólogos sociales, que también por lo general no vamos a hacer trabajo escolar, sino más que nada asistencia, contención, a barrios, a hospitales, por ahí a geriátricos, a hogares de chicos. Es una actividad también que apunta a la prevención y a la defensa de la salud mental también, ¿no? fabuloso. Yo en estos días fui aquí en Chile a una feria de salud mental y unos psicólogos estaban promocionando flores de Bach, estaban promocionando orgonita, estaban promocionando varias cosas que al principio cuando uno viene de un país muy rígido nos impacta. O sea, porque este psicólogo se está yendo a la parte de la nueva era, porque está hablando de eso. Y es porque la herramienta no es lo importante, sino el uso de esa herramienta es la que nos va a ayudar. Por lo tanto, tenemos terreno para los psicólogos sociales, tenemos terreno para aquellos que quieren hacer del programa Jackson. Todos tienen espacio y todos tienen clientes. Lo que tenemos que entender es que cada una de nuestras herramientas funciona según lo que yo crea en ellas. Si a mí me funciona la floreva y puedo hacer que una persona entre en conciencia de enfermedad y se pueda curar, maravilloso. ¿Alguien más quiere aprovecharse una pregunta a Luis? Bueno, Luis, ¿nos recuerda entonces el diplomado que tiene ya pensado Sí, efectuar? cómo no. Cuando lo terminemos de definir bien, seguro que se lo vamos a transmitir. Y ahorita le voy a colocar la foto que no pudimos ver, pero para que tengan el material gráfico. Ok. Tutor escolar o maestro de sombra. Se trata entonces. Tutora escolar. Ok. Bueno, ya muchas gracias por Muchas su gracias. ponencia. Realmente quedamos Gracias. sorprendidos una vez más en cada una de las ponencias que se están exponiendo, valga la redundancia. Así que muchas gracias, gracias a los concurrentes. Queda la grabación también para que después el que quiera aprovecharla y también Gracias. verla en algún tiempo oportuno, también se la puede conceder el instituto. Sin más, muchas gracias otra vez Luis por su aporte, gracias a los concurrentes y nos veremos en la próxima. Seguro. Gracias, Darío, por tu moderación. Excelente. Un placer.